Agenda Propia por biobiochile.tv. Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar esta nueva edición de Agenda Propia con nuestros invitados para tratar hartos temas. Obviamente vamos a hablar harto de la Universidad del Mar por las últimas decisiones tomadas por la autoridad, que están generando mucho ruido, por lo menos conversación o debate. Estamos junto a María Inés de Ferrari, hasta hoy día, directora ejecutiva de la Corporación Participa. Hola, Aníbaldo. Y recalco Muchas hasta hoy gracias. día. Gracias por estar con nosotros. Felipe Betancur, ingeniero comercial, expresidente de la FEUC, director del área joven en la Fundación Jaime Guzmán. Muchas gracias por la por invitación. acompañarnos. Y Fernando García Nadaf, máster en Ciencias Políticas y académico de la UDP. Gracias por invitarme. Partamos por la Universidad del Mar. Y a mí me gustaría saber cómo calificar esto, ¿no? Ponerle quizás adjetivos o etiquetas a una decisión tomada por la autoridad que pasa por el cierre de la universidad con el destino incierto de miles de estudiantes, con estudiantes cuyo promedio de PSU de ingreso es 449 puntos también, lo que habla también de una carencia de formación gigantesca. Ya, pongámonos un calificativo. Título. ¿Es una película de terror? ¿Es una película de un drama, una comedia? ¿O hay un héroe detrás que puede ser la autoridad que toma la decisión finalmente de No. aplicar la ley? Yo creo que héroes aquí no hay. Aquí hay una gota que realzó el vaso y que como cada cierto tiempo hay ciertos puntos críticos en el sistema que van haciendo agua, que se parchan, que dan las voces de alerta de que tenemos un problema, pero que yo creo que no es tampoco el anuncio de un cambio radical. Ojalá lo fuera, porque yo creo que efectivamente habría que pensar en términos mucho más macro. El caso de la Universidad del Mar, hay que recordarlo, de alguna manera lo abrió Raúl Urrutia, que fue presidente del Consejo para la Transparencia. El 29 de mayo. Y efectivamente yo creo que es una oportunidad más que se abre dentro del gran área de la educación para poder pensar, como decíamos el programa pasado, qué tipo de educación queremos. Si una educación que esté basada en el consumo de un producto o en un derecho comprometido en la Constitución y frente al mundo también, ¿no? Entonces, yo creo que esto es bueno, pero acá no hay como un héroe, ni tampoco hay una valentía excesiva, sino que como ya está al borde de la piscina y ya se tiró porque ya no quedaba otra. Ahora, yo creo que es súper importante porque sin duda permite, bueno, abrir un poco el tema, y lo que sí ahora es urgente es ver cómo se va a abordar y cómo se va a responsabilizar el Estado con esos miles de alumnos. Yo tengo una diferencia quizá ahí, en el fondo, está claro, héroe aquí no hay, no estamos con eso, pero yo creo que si hay una decisión, en el fondo, que tiene alguna connotación de valentía, porque yo recuerdo, por ejemplo, el hecho de junio más o menos, 2011, me corrigen si me equivoco, cuando el entonces ministro de Educación era Joaquín Lavín, entiendo, y anunció, por ejemplo, que él no estaba dispuesto a seguir, o no le parecía correcto seguir acreditando a la UTEM, en este caso, ya por una serie de polémicas que salió en un reportaje y una serie de cosas, y lo que sucedió fue una funa y agresiones por el hecho de querer cerrarla por parte de alumnos, en el fondo a pesar de que hubiese, y había en el fondo conciencia de eso, una mala calidad de educación en esa universidad, había un rechazo a tomar medidas al respecto. O sea, no, déjennos seguir estando acá. Pero esa medida, que es el cierre, ¿sí? no es la única posibilidad. No, por ejemplo, sí, pero en el fondo, si la universidad era mala, sigamos manteniéndola igual. Y que siga entrando gente. Pero yo no creo, el seguir manteniéndolo igual, no creo que haya sido la opción de los estudiantes. Pero Era seguir ahí. O sea, no creo Era que- seguir ahí, en particular. Era seguir en la universidad en el y fondo que no era se que- tomaran medidas. El miedo a tomar medidas, al final. Más que... O sea, tú decís que fue un acto valiente lo que hizo hoy día Bella. O sea, yo creo que, Cogiendo tu que línea, digamos. O yo sea, creo que está finalmente bien. tomó un paso que no se había tomado antes al respecto y que yo creo que es importante. O sea, si en el fondo existe una preocupación social respecto a la mala calidad de algunas instituciones, y en este caso ya no era solamente decir tiene bajo puntaje, habían personas que estaban, por ejemplo, llevando adelante directores de carrera que no tenían los títulos que habían dicho que tenían, entonces había una mentira ya metida en el cuento. Entonces, cuando eso ya pasó esa línea que ponemos como sociedad,
en cuanto a mentir finalmente lo que estáis entregando, ya tenéis que tomar medidas. Si no las tomáis, no es creíble. No es creíble el cuento de que tú vas a tomar finalmente medidas al respecto cuando hayan problemas que afectan a las personas. Sí. Por eso creo que es importante. A mí lo que me pasa es que siento que acá hay como dos discursos, lo que están pasando dos cosas que están confluyendo justamente en un punto de crisis. O sea, está evidentemente lo que está ocurriendo con la medida que toma el ministro de Educación, que da cuenta de una salida sistémica que tiene el mercado. Es decir, ¿me entendí? O sea, no está funcionando el cuento, entonces como no funciona, bueno, yo me meto acá, cierro el tema, que es como el rol que le asigna el mercado al Estado. Yo cierro este cuento para que nuevamente se distribuyan nuevamente los recursos y los consumidores estudiantes, ¿no es cierto? Ese es un discurso dominante, ¿me entendí? Pero por otro lado está el discurso de todo lo que se ha venido dando estos 2 últimos años, ¿no es cierto? Que al final da cuenta nuevamente de la misma situación, pero que confluyen en esa crisis. Son 2 discursos que confluyen en este hecho. Yo estoy de acuerdo que esto no es un punto que pivotal, que hace que las cosas cambian, pero sí estoy que entender lo que es un hito más dentro de un proceso. Sí. Un proceso que ya viene dando de 3 o 4 años y que dan cuenta que la salida a la educación, que yo creo que el fondo, que la salida de la educación no puede ser dado por términos en términos de mercado, en términos comerciales, de oferta y demanda. Ojo con un tema, porque tú decís que se le asigna el rol al Estado de decir, ya, veamos cuál funciona, cuál no, fiscalicemos, pero si tú llevaras en el fondo a lo mencionado del mercado y dejar funcionarlo solo, no se le asignaría ese rol siquiera y sería un tema de información con los consumidores, finalmente los alumnos, los estudiantes, etcétera. Pero hay un punto, porque en un minuto se hace una apuesta y se dice, vamos a generar una instancia de acreditación. Tú tranquilo, no es necesario que te informe, con el timbre basta. Con eso yo ya te aseguro que la educación es de calidad y va a funcionar. Y ahí hay un engaño, porque en el fondo finalmente le pasaste mala información. Tú tranquilo, esas son cosas que son... Básicamente era eso cuando llego, ahora vamos a acreditar, vamos a asegurar cuál es el nivel mínimo. Era un bluff. Y finalmente fue un engaño, pero el engaño, ahí también tiene rol la información que tú pasaste. La pregunta es por qué se produce, a ver, aquí no hemos encontrado ante una estafa, ¿no es cierto? Pero es más que una estafa, yo insisto... No, pero una estafa en el sentido, no estoy hablando de una promesa que no era incumplida, sino además de una cosa que operaba sobre la base de la mala fe. Y que se judicializó. Y de entregar una educación que no merece el título universitario. Entonces la pregunta es, si lo que nos estamos viendo ahora es este parche o esta decisión, pongamos el nombre que queramos, no es simplemente aplicar la ley. Porque ¿cómo puede existir una universidad que entregue una educación que no es universitaria? Si el tema... Como irracional, ¿o no? O sea, es irracional, pero en eso yo vuelvo al tema sistémico. A mí me parece bien, esto es una voz de alerta, pero ¿ustedes creen que es la única universidad? No. Entonces, ahí es donde podemos tener las legislaciones, los comités, está el Consejo Nacional de Educación, la que va a salir la superintendencia, pero si no hay lineamientos claros y básicos de cuál es la educación que queremos y sobre qué espíritu se desarrollan ese tipo de lineamientos, van a seguir pasando estas cosas, porque en el fondo no hay nada que te garantice que la fiscalización, por ejemplo, que tú dices, no, pero si es que se fiscaliza... Pero veamos cuál es el presupuesto, por ejemplo, para fiscalizar, cuánto es el personal, ¿se acuerdan cuánto pasó lo de los mineros? Que todo el mundo decía, ay, pero qué sé yo, ¿y cómo funcionan las minas así? Sí. Y ahí entonces se vio que en realidad para fiscalizar todo el norte, ¿cuántas? Era como que había 4 personas. Entonces, yo creo que... Por eso digo, Marina, que esto no es un tema, que sí. Tú bien dices que es sistémico, no solamente es un sistema educacional, y por eso es mucho más profundo como proceso, ¿me entendí? Sí, porque evidentemente tú dices, no es de una universidad, son de varias universidades. Pero no solamente el sistema educativo, sino que también, por eso hay que darle otra volada a esta. Porque no solamente la educación, el tema, la seguridad en la minería, el tema de las farmacias, el tema de los malls, o sea, es todo. Pero tenemos que hacerlo abordable también. Vuelvo al tema que habíamos planteado antes. Yo creo que este tiene que ver con un proceso de cuestionamiento profundo del modelo, que se basaba evidentemente en, qué sé yo, en la potencia que le da la comercialización de la materia prima, el mundo financiero. Pero es que ojo con hablar del modelo, porque si tú vas a la salud estatal o vaya a muchos lugares de educación estatal u otros casos, nadie te va a decir que precisamente está recibiendo un servicio de calidad. Y no es por un tema solamente de recursos. Entonces, ojo con este bluff. Si tenemos problemas de calidad, los tenemos transversalmente en la sociedad. Y eso existe tanto en lo privado como en lo público. Sí, pero frente a lo público tienes herramientas para exigir. Con lo privado mucho menos. Yo lo que siento es que con lo privado tú tenés más herramientas finalmente, porque ¿qué pasa cuando esto se dé en una universidad estatal? ¿Ven posibilidades de que realmente se tomen medidas al respecto?
o va a ser un perdonazo eterno? Si el tema es si Lo cerrar estatal la en el fondo, por universidad ejemplo, ahora es se una está solución. planteando que se estatizara la Universidad del Mar y que eso era la solución. Algunos líderes estudiantiles. ¿Pero eso es una solución? ¿Qué vamos a hacer finalmente? Simplemente pasarla de Sí, porque tú propiedad y que el estás- funcionamiento, porque sí, por ser estatal, va a ser bueno. Estás extrapolando un poco el cuento, porque aquí no se trata de que el modelo se cuestiona y directamente hay un modelo centralmente planificado. Donde No, si no estoy diciendo hay eso. una serie de cosas, digamos, Yo que están entre medio, que yo creo que hay que matizar. esparciendo el cuestionamiento al modelo en las instituciones públicas y privadas. Porque ahora lo que falló fue una entidad acreditadora creada desde el Estado. Pero que no es una. No, pero una ¿Entendí? entidad acreditadora. Tú En el ves fondo que no hizo como- su pega que le encargamos Pero es hacerla. mucho más que eso. Pero Es que ojo, si yo te creo que fijáis- pensar que acá lo único que falló No, fue no he la dicho lo entidad, único. pero por eso no Acreditadora. es solo eso. No, la es universidad mucho más complejo. falló, pero ¿a quién le la pedimos encargarse de eso? Está bien, pero lo que yo creo es que más allá de que sea el responsable, y que por supuesto que tiene una tremenda responsabilidad en esto, no vamos a encontrar una solución sistémica y sustentable si es que no vamos a la base del problema. ¿Por qué? Porque el problema este no es un problema aislado. O sea, el tema de la educación ha sido tema ya desde hace 2 años. Oye, y la base del problema es que el ser humano siempre quiere hacer trampa, siempre quiere sacar el máximo beneficio con el mínimo costo y por lo tanto si no se le regula termina metiéndote la mano al bolsillo. Ay, pero finalmente ese es un cuestionamiento que Yo no tenemos, creo eso, pero o, sí creo o en el que... otro extremo, son todos tan virtuosos que no necesitamos regulación. No, pero sí creo que, por ejemplo, la educación, siempre se habla en la educación universitaria y todo, pero la educación primaria, siempre hablamos, ya, es lo importante para la base ahí, pero estamos enseñando virtudes ahí, las mismas que tú decís, o sea, es importante dentro de la educación, más que solo la matemática, más que el sacar cálculo, la enseñanza de virtudes dentro de la educación, yo creo que ese es un punto importante. Ese es otro punto. Ahora yo creo que la palabra virtud a mí me complica un poco, pero entiendo hacia dónde va y yo creo que eso también apunta a la Educación formación, básica, a la formación integral. O sea, de que cuando estamos educando, estamos pidiendo no que te inyecten conocimientos, ¿verdad?, para que te transformes en una persona que tiene conocimientos y puntos, sino que efectivamente, sobre todo desde la primera infancia, tienes que habilitar personas y ciudadanos autónomos con criterio, etcétera. Yo creo que... Pero a ver, yo el tema de la Universidad del Mar, hoy día nos encontramos con miles de alumnos que están ahí con un signo de interrogación. Muchos de ellos efectivamente con unos puntajes de ingreso terribles que hablan de o falta de capacidad, o falta de oportunidad, o falta de educación básica y secundaria. Entonces la pregunta es, ¿quién es el responsable del destino de esos niños o esos jóvenes? De esos jóvenes. ¿Es el Estado? Yo quería hacer este caso, sí. un ejercicio anterior a eso. ¿Cómo? ¿Con qué? Por ejemplo, ¿Con qué recursos? ¿Con recursos Es que en de el fondo- todos nosotros? ¿Con recursos, por ejemplo, de quién eran los dueños de la universidad? No sé. Pero el Estado tiene que garantizar una educación universitaria, o sea, todos tienen que ser universitarios. Existe el derecho, ahí digamos... está hay una La pregunta. diferencia de Felipe es el cuento, porque yo creo que es la comunidad la que debe asumir. O sea, la comunidad es la que genera sus propias normas, sus propias formas de intercambio. Es la comunidad. El Estado encarna si- de cierta manera esa ¿Y comunidad. si el Estado Por lo- cedió y dejó Chipre libre? No, pero imagínate Bueno, cerramos... es que justamente es que ahí estamos nuevamente el rol ciudadano. Yo prefiero ese rol ciudadano que el rol consumidor, porque al final el rol consumidor es supuesto. desigual de darse, pues, ¿me entendías? O sea, evidentemente Y es el entrar en la consumidor que tiene más dinámica- recursos pero en el rol ciudadano estamos todos más o menos jugando. Y esa es la pelea que hay que dar, creo yo, ¿no? Pero hagamos un ejercicio, pasándonos del típico, del debate que sea ahora esto. Cerremos todas las universidades malas, imaginemos. Se cierran todas las posibles que podrían estar metidas, las estatales, todo. O sea, imaginémonos, estamos diciendo no se aceptan. Está bien, Estoy está poniendo, estoy olvidándome del mecanismo de qué pasa con esa gente, porque hay otras universidades que tienen fija una matrícula, porque tienen ciertos estándares, o sea, por ejemplo, desde la misma Universidad de Chile, que quiere mantener un cierto nivel en cierta entrada, en la entrada de sus carreras, etcétera. ¿Qué hacís con la gente que no le da el puntaje para entrar a esa universidad? Que es una pregunta que yo creo que tiene que ver con eso. También existe la educación técnica, que muchas veces se hace el mito de que ya, si no, pero ahora que está tomando fuerza. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no entra ni uno de los dos tipos de universidades? Pero no entiendo a qué apunta eso en relación Mi a... punto es, se tiene que asegurar, la misma pregunta que hace Nialdo, en el fondo, ¿se tiene que asegurar la educación independiente del puntaje que tú entres a todos? Es una pregunta. La pregunta es que, No, tú claro, decís la universidad, la educación universitaria. ¿Sí? ¿Tenéis que crear suficientes matrículas? No, yo creo que el cuestionamiento es mucho, o sea, es anterior, porque el problema aquí
es que justamente dependiendo de donde tú naces y te educas, es el acceso Estás que vas a poder predestinado. tener. O sea, la posibilidad de que efectivamente haya, entre comillas, meritocracia, no existe en este país. Claro, y eso, a mi juicio, lo básico es la educación Pero eso se arregla abajo. básica y secundaria, educación pública de calidad. Pausa y regresamos. Ya estábamos en la pausa enfrascados en un debate sobre la educación pública básica y secundaria. Oye, a mí me gustaría que también reflexionáramos sobre las condiciones políticas que han permitido lo que ha ocurrido con la Universidad del Mar y el cuestionamiento de la educación superior bueno, hablemos de las fiscalizaciones, ¿no? Que tiene que ver con las movilizaciones de los últimos años. La renuncia de Raúl Urrutia yo creo que es significativa del rector de la Universidad del Mar. Y hoy día, en declaraciones al diario La Tercera, la ex ministra de Educación, Mónica Jiménez, dijo que ellos estaban conscientes de los problemas que habían y dijo, no es que no hubiésemos visto los problemas, varios lo veíamos, pero no existían las condiciones políticas, las condiciones ciudadanas para tomar las medidas que se están tomando. Y uno se pregunta si aplicar la ley depende de las condiciones políticas, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿qué leyes se están vulnerando hoy día que por las condiciones políticas no se pueden decir, mira, aquí hay un delito flagrante? Ahora sabemos que eso pasa. Yo creo que pese a que es tremendo lo que dijo, yo creo que ella está siendo súper cuáles sincera. son? A mí no me parece bien. Pero ¿cuáles son las condiciones políticas que Yo- en algún momento impedían que esto se escudriñara? Bueno, lo que ella dice después y lo que explicita es que hoy día esto se puede destapar porque en el fondo quienes más se resistían a este tipo de cosas son quienes están en el gobierno, entonces han entendido de alguna manera. Ahora, yo creo que efectivamente son justificaciones que no aplican en el sentido de que estoy de acuerdo contigo. O sea, si tuviésemos un aparato público que hace cumplir las leyes siempre, probablemente hay un montón de problemas que no habría. Pero en el devenir y en el día a día sabemos que hay cosas que se priorizan y cosas a las cuales se hace la vista gorda. Yo creo que eso es una realidad. Lo que dijo el diputado Montes también respecto al mea culpa, porque decía, no existen quizá algunas herramientas jurídicas, pero uno siempre puede políticamente, en el fondo, involucrarse más en una materia. Creo que en el fondo eso sí puede ser visto, antes se ponía la discusión de valentía o no valentía, esperar que hayan las condiciones sociales para tomar acciones no es valentía. Eso sí puede ser ausencia de algo. Pero lo que dice Mónica Jiménez en el fondo es que si ellos hubiesen tratado de fiscalizar las universidades privadas bajo el gobierno de Bachelet, habría habido una posición política Sí. cerrada, digamos, de UDI, Renovación Nacional, de la Alianza, digamos, y que por lo tanto eso no habría sido posible de llevar a cabo. Oye, estoy de acuerdo que eso... ¿Pero es posible eso, sí? ¿Es una excusa o es un...? Yo sé que hasta le o un encuentro la escenario razón, real? la verdad, porque en el fondo, o sea, se mantiene lo normativo, pero evidentemente lo que está constatando que hay un cambio que es cultural y político, ¿no es cierto? Y por eso yo creo que insisto en el tema de quizás de que estamos viviendo un proceso, ¿entendés? Que estamos adaptándonos hacia una situación de cambio y probablemente la elección presidencial del próximo año va a estar marcada por este tema y probablemente los candidaturas van a tener que cargarse con algún tipo de discursos políticos y va a estar, o sea, va a haber un piso político, dado que culturalmente, producto de los movimientos sociales, de los movimientos estudiantiles, producto de este momento, el proceso en que estamos, va a devenir necesariamente en un cambio de la acción política. Es la misma norma
pero es como que la fuerza política va para otro lado porque se consiente. O sea, tú dices que con- el debate que se inicia el próximo año va a estar dado por quién es más, por así decirlo, agudo en ponerle exigencia a la fiscalización del modelo o al cambio del modelo. Yo creo que más va para ir para el lado del cambio. Ahora Sí, aquí creo yo creo que o sea, hay que destacar que efectivamente el tema de la educación se ha mantenido arriba y 2 por, años, los 3 por la años. ciudadanía, pero por la ciudadanía. O sea, claramente acá hubo un movimiento estudiantil al cual que logró convocar mucho más allá de solo los estudiantes, que hizo que se modificara el programa de gobierno. O sea, en el programa de este gobierno no estaba como prioridad todas las materias que se han abordado en educación. Y eso yo creo que tiene que ser una tremenda lección para ciudadanas y ciudadanos. O sea, porque está claro y está probado que efectivamente organizarse, asociarse, manifestarse, informarse para participar con proposiciones sirve y marca la diferencia. Sabemos 2020, por ejemplo, que yo creo que independiente de quiénes, de si a veces uno puede estar de acuerdo o no, o sea, es un referente. gran aporte, es un Instalado. gran referente y yo creo que ojalá entonces esto empiece a pasar también en otras áreas y yo creo que sin duda eso ayuda mucho a que avancen cosas y que no exista entonces la excusa de si existe o no la condición política o si está el horno para bollos o no. Sí, la pregunta también es cuántas de las grandes reformas que ha sufrido, digamos, el país en los últimos, no sé, 20, 30 años, se hicieron con el consentimiento o no de la ciudadanía. O sea, uno tiene la sensación que a través de los distintos procesos electorales, en mi opinión, ¿no? Se fueron validando reformas que fueron adoptadas sin consultarle a nadie y con un parlamento que muchas veces optaba por el, entre comillas, o el mal menor o el acuerdo circunstancial para no provocar grandes tensiones, digamos, en el mundo político. Esa herencia no sé qué va a pasar con ella en la campaña electoral como objeto de debate, ¿no? Y también lo que puede ser con mayor incertidumbre como objeto de promesas de cambio. ¿Ah? Si toda candidatura que quiere ser eficaz en términos de discurso electoral es prometer el cambio, bueno, ¿qué cambios pueden llegar a prometerse en las circunstancias actuales, ¿no? Donde hay un fermento social que está esperando probablemente discursos en ese sentido. Yo creo dale. Sí. No, es que me iba a pasar otro tema, entonces... No, porque y lo voy a mezclar con un tema de los hitos del 2012, pero quizás me estoy adelantando, que tenía que ver ¿No precisamente... ¿No les parece, a ver, en este panorama ¿no les parece sintomático que todos los candidatos presidenciales o precandidatos no estén hablando? A mí me parece increíble. A ver, si ninguno está hablando. Bueno, Michelle Bachelet ya dijo que no habla hasta marzo. Y Pero los los que la otros. siguen. No, pero los otros. Goldborn, Alaman, incluso los de la concertación, Gómez, Orrego, Rincón, Meo. A ver, no hay grandes pronunciamientos respecto a este tema, digamos, en particular. estos temas, ¿no? O sea, dicen algunas cosas, pero Sí. como que nadie quiere entrar a la arena porque en la arena no se sabe qué es lo que está esperando, digamos, de ¿Y los sabes por gladiadores, qué? entre Yo comillas. creo que ahí yo creo que hay una cosa que también tiene que ver con que quizás saben que ya no pueden proponer cualquier cosa. Porque efectivamente hay una ciudadanía mucho más consciente, hay un grupo ciudadano además que de alguna manera media entre la gente que entre comillas sabe menos del tema y sabe más. Entonces yo creo que, o quiero creer, digamos, que más que una estrategia, en algunos casos al menos, tiene que ver con que saben que tienen que hacerse cargo después de lo que digan. Y en ese sentido yo rescato, a propósito de las municipales, a las candidaturas que apostaron por el voto programático y sabiendo que viene de nuevo una elección con voto voluntario, yo me imagino que las candidaturas debiesen pensar 2 veces antes de proponer y hacer ofertones, porque efectivamente debiese haber más demanda. Me voy a meter ahora dado el tema municipal, pero yo creo que hay una especie de tranquilidad instalada en que no los discursos que logren incorporar estas cosas van a atraer a la ciudadanía, pero lo que fue las municipales demostró una ciudadanía que, si bien puede opinar harto, te puede retuitear o no, en el fondo no confía tanto en la dirigencia política para hacer los cambios. Y desde la validación política totalmente transversal en crisis, hasta el mismo hecho de ir a votar o no. O sea, el mismo punto que tú tocas y las movilizaciones. Fíjate que hubo un candidato a alcalde joven, que era uno de los dirigentes de las movilizaciones. Y uno podría decir, me puse a mirar a ver si había arrastrado precisamente eso que uno espera extra. Sacó casi los mismos votos
que en Estación Central Caminos Ballesteros que Hugo Gutiérrez la vez pasada. Votos en Sí, pero en con suma. voto voluntario. Pero el alcalde también sacó lo mismo, que él mismo el periodo anterior. Entonces, el castigo fue para los dos. En el fondo, tampoco hubo una adhesión política de esta dirigencia social. Y ahora se han anunciado muchas candidaturas jóvenes, por ejemplo, al tema parlamentario. Yo después de eso no sé si confío en que va a producir un efecto tan grande en arrastrar a la ciudadanía. O sea, cuando dejan de la calle y se van a lo político, ¿mantienen esa adhesión o lo pierden y entran a un campo, a una especie de nebulosa? Que la pregunta es si se dan a lo político o se dan a los partidos políticos, que no es lo mismo. O sea, Pero yo- Y si algunos son van de capaces de marcar la independiente. diferencia. De marcar la Yo creo que hay un diferencia. desafío. Bueno, Hay un desafío. se puede mirar esa diferencia entre los que van dentro de un mismo partido y los que no van dentro de un partido. que es un camino largo, dificultoso, o sea, el sistema está hecho... Pero para igual que le tú dan el postules cupo al con un partido. O sea, en el fondo, con militancia o no militancia, el que le da el cupo del partido. A mí me da la impresión No, pero que- mira, yo hoy día escucho, estoy hablando de gente joven hablando de política, ustedes, qué sé yo, más desde Ese fuera de pueblo los joven. partidos que desde los partidos. Es impresionante. Si Es tú que yo buscas creo que Ahora es una el cuestión ciudadano ahora mundial. es un ciudadano más líquido. En el fondo, no se quiere arrimar a nada muy fijo. Es poco, es más preocupado, es más narcisista, por decirlo así. Sí, yo creo que es cierto. y no se va a involucrar tanto en la esfera de institución y partido. Y yo creo que eso, desde las encuestas, que fueron las que tirotearon todos después de las elecciones, o sea, los culpables eran las encuestas, que no supieron leer esa nueva forma de ser el ciudadano. Pero yo creo que tampoco estamos sabiendo verlo ni en los análisis en general de opinólogos o desde la política lo están viendo quienes dirigen. Yo creo que hay una que son incertidumbre. A mí lo que me procesos. impresiona es que eso es cuento. ¿No? Claro, Yo no estamos es una viviendo cosa un automática. momento de transición. O sea, estamos viviendo, para mí, esto son cosas que nosotros vemos en clases. Estamos viendo el fin de los tiempos donde la política se construía en torno a esta figura fálica que era la televisión, ¿me entendí? Donde todo estaba en torno a la construcción de imágenes que daba la televisión y junto con ella la publicidad política y la encuesta. O sea, así estaban construyendo hasta ahora los candidatos, sus candidaturas, ¿no es cierto? Y en Chile, desde el plebiscito del 88 hasta ahora recientemente, y ahora viene un fuerte cambio, producto, evidentemente, porque surgen nuevos medios de comunicación, uno. Dos, porque tenemos nuevas formas de votación, y tenéis formas nuevas o sea, se cambió toda nuestra forma de organizarnos. Por lo tanto, estamos viendo un proceso donde las estructuras políticas, es decir, lo normativo, empieza a adaptarse a ese cambio que ya ocurrió entre nosotros, ¿te das cuenta? Pero Ahora, yo yo- tengo ahí... yo Y creo en que eso están había una la pregunta. clase política todavía no se pegaba al cachofazo y lamentablemente los nuevos jóvenes que están actuando en política todavía están actuando con el arrastre de esas imágenes de cómo se hace política desde el pasado, ¿me entendí? Y no se han podido había pegar una ese pregunta cachofazo. que antes de que partiéramos fuera de cámara, quizás el tema si se valida o no se valida este llamado modelo, que a mí me carga llamarlo modelo, insisto. Pero es modelo, y la gente que tú Pero- ahí prendés... Pero por ejemplo, pero bueno, fuera de eso, las personas confían menos en que las soluciones van a estar por la vía político-institucional que yo siento que por la vía de ellos mismos. O sea, esta misma sociedad donde cada uno en el fondo puede generar más su vida independiente del Estado, lo hace también prescindir un poco más de él. Yo creo que en la medida que haya una cancha más o menos pareja, porque si la cancha está tan pero despareja, tú si yo dices, estoy diciendo que lo hace, no estoy hablando del tema de las canchas que tú tenés que igualar en los problemas que haya, y eso estoy 100% de acuerdo. Estoy hablando de que las personas en general ya no confían tanto en que la solución de todos sus problemas va por la vía estatal, como que no va a pasar tanto si es que sale uno u otro, desde lo municipal que se vio en la elección municipal, pero yo creo también en lo presidencial. O sea, yo no creo que la gente crea o sienta que en una elección presidencial o una elección parlamentaria menos, se va a jugar su destino de vida. Ahora- Que le va a pasar algo, van a acabarse sus problemas o van a empezar a generarse todos los problemas. Ahora, ¿sabes cuál es Yo lo no creo terrible esto, eso. de lo que tú estás diciendo? Y que yo comparto que es uno de los problemas. Es que eso Yo no revela... digo que sea un problema. Yo Estoy lo veo como solamente problema, ¿sabes por diagnosticando. qué? Porque eso revela una concepción absolutamente individual de la vida. A mí no me pasa nada, a mí me da lo mismo si es A o B, por lo tanto, ¿qué me importa? Me resto. O sea, yo creo que el desafío de la política, que por definición tiene que ver con el espacio común, es justamente darnos cuenta de que cómo construyamos las estructuras por las cuales nos gobernamos, por las cuales se genera el mercado, etcétera, nos afectan a todos y todas y de manera desigual, porque efectivamente el tema de la desigualdad
es una realidad a la que hay que apuntar, de la que siempre va a haber que estar a cargo. Porque, por último, aunque tengas una cosa ya súper equilibrada, un país súper desarrollado y todo, bueno, hay gente que tiene más habilidades que otras, hay gente que tiene más buena suerte. Yo o sea, estoy no de tengo acuerdo en idea. que eso puede ser un problema en ese punto de vista, pero yo no creo que la solución venga por la creación de estructura, sino cómo la política lee eso, se hace cargo de enfrentar las cosas comunes que como sociedad tenemos y cómo la educación también genera esa preocupación por el otro. Te pongo un ejemplo ridículo y que puede ser demasiado obvio, pero desde la misma generación que le tocó desde la universidad participar de muchos proyectos sociales y que hoy en día tuve una juventud mucho más comprometida con más oportunidades de lo que había antes de ese tipo de cosas. ¿Tú crees? Hay una conexión Estoy de acuerdo que ahora sea más que antes. en cantidad, solo estoy diciendo en cantidad, que hay más personas participando de los temas sociales. A mí por lo menos tengo esa impresión. Hay una conexión mayor respecto a los problemas que están distribuidos de manera geográfica y también que no les toca de repente vivir a uno con el otro. Yo creo que hay una mayor conexión en eso. Sí, la pregunta es si esa participación en estos proyectos sociales tiene que ver con un afán de ayudar al otro, que no es lo mismo que trabajar para transformar las condiciones para que esos trabajos ya no sean necesarios, sino porque hay un equilibrio, digamos, en las Yo oportunidades. creo que tiene de los dos. O sea, en el fondo, siempre van a haber urgencias. El concepto entre ese famoso dicho, ¿no? Entre la caridad y la justicia, ¿no? No, claro, Sí. siempre van a haber urgencias igual, independiente. O sea, la justicia tarda en darse. Y por eso mismo también van a haber focos siempre de necesidad puntual urgente. A lo que yo iba era que igual existen algunas instancias que van produciendo esa preocupación común. Que eso está bien, pero el tema es que al menos yo aspiro a que esa preocupación común esté en el centro, esté en el corazón, esté en las estructuras. O sea, que las estructuras a través de las cuales nos conformamos como sociedad tengan la forma de garantizar que hay ciertos derechos que se garantizan por el solo hecho de Yo no ser hablo de ser estructuras humano. porque no creo que haya que ponerle una máscara en el fondo a todos. Es que no es máscara, es la estructura. Yo simplemente me refiero a que exista la posibilidad de, llámalo cancha pareja, llámalo como quieras, pero que en el fondo es algo que no depende solamente de la voluntad política de quien esté en el momento y es algo que es construido de manera conjunta, porque No, efectivamente hay un montón de visiones y todo que hay que con poner eso. de acuerdo. Yo solo hacía el análisis de que una lectura que queda para el 2013, esta sociedad, este ciudadano más líquido, que decía un compañero mío de trabajo. Mira, vamos a hablar, en el último bloque, vamos a hacer la última pausa. Vamos a hablar de este año que termina, pero también, como tú decías, ¿qué se puede esperar del próximo año a partir del balance que hagamos del 2012? Última pausa y regresamos. Último bloque. Y habíamos dejado planteado la pregunta, ¿qué balance se puede hacer del año 2012? Que se acaba, digamos, desde la perspectiva de los movimientos sociales, de las candidaturas que no se atreven a asomar la cabeza porque no saben muy bien qué decir, y proyectándolo hacia el próximo año, que va a ser un año efectivamente electoral, con mucho debate. Y una de las preguntas que queda rondando es, que una tesis, es si en la medida que hemos tenido un gobierno de derecha administrando su modelo con el cual más se identifica y ha sido capaz de enfrentar estas movilizaciones sociales o estas demandas sociales a través de ciertos ajustes, si eso finalmente nos ha ido validando, a ti no te gusta la palabra el modelo, el sistema, la economía libre mercado, como sea, ¿no es cierto?
entregándole más participación a los privados que al Estado, ¿no? Entonces la pregunta es si efectivamente uno no siente que este año, que algunos lo veían tan negro para el gobierno, ¿no? Porque después de las movilizaciones, que este año iba a seguir, si finalmente el gobierno no ha sorteado bien, entre comillas, el año, validando un sistema socioeconómico a partir de los ajustes que ellos mismos han hecho y diciendo, mira, esto en realidad funciona porque se puede ir ajustando. ¿Ah? Cuando hay una crisis, apretamos una tuerca por acá Enchulamos el y el carro sigue rodando. Sí, bueno, a mí yo creo que esto lo que va a pasar, o sea, así como Pedro Inguero, Alejandro Yun, ¿no? Lo que veo para el 2013 es que efectivamente, o sea, este proceso, o sea, no se puede entender como hitos separados. Sigo viendo este tema del proceso y por lo tanto esto va a tener nuevos incentivos y nuevas acciones políticas, si te acuerdas de las acciones. ¿Y nuevas demandas? Nuevas ¿De demandas, cambio? absolutamente. Sí. Yo creo que esto va a tener que ir adaptándose progresivamente y lo que se viene es realmente un rompimiento, yo creo, progresivo, no sé en cuánto tiempo, pero cada vez se van dando más señales, yo creo que hay un recentramiento en los valores de corazón, o sea, centrales, digamos, perdón, de nuestra cultura o de nuestra sociedad, digamos, o sea, desde una cultura o una sociedad que está totalmente sentada, o estuvo sentada por 30 años, en torno a una visión del consumidor, ciudadano, mercado, digamos, hacia una visión mucho más comunitaria. Así porque todas las demandas están dadas por ese sentido, ¿te fijas? Es la forma en que nos estamos relacionando. Y yo creo, apuntar a otro punto, porque yo creo que acá una cosa que se está cuestionando más de fondo es el tema de la representatividad en todos sus aspectos, no solamente los aspectos políticos. ¿Ah? Es una representatividad, porque evidentemente ya no lo creemos los políticos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer las denuncias en forma directa o puedo relacionarme con ustedes sin tener que pasar por los representantes. Le pasa a los medios de comunicación, vemos cómo surgen nuevos medios de comunicación por todos lados y es re difícil lo que ocurría, ¿no es cierto?, ese efecto agenda que antes 2 o 3 medios catedrales te decían qué cosas teníamos que discutir y cómo discutirla. Entonces, también están los medios de comunicación, está el tema de la religiosidad, que tú te fijas que el representante también funciona con esa lógica representativa y hasta incluso la visión del representante empresario que era capaz de representar los gustos de los consumidores en cierta manera. Entonces, todo eso, en cierta manera, está de una manera bajando, ¿te fijas? Y está yendo para atrás. ¿Tú crees que soy muy optimista? Sí. Bueno, lamentablemente muy esa visión puede tener dos salidas. Efectivamente, esto puede cargarse en la comunidad. Otro, que lo que pasa en otros países es que son visiones populistas, digamos, o sea, salidas populistas que efectivamente, el populismo que es lo que es, que saca a esos representantes y lo tira por una buena parte. Claro, pero el populismo cambia un poder por otro, un poder incluso mucho más instalado que el anterior, y aquí tengo la sensación de lo que está ocurriendo es que los poderes, como lo hemos entendido, se han ido erosionando, ¿o no? Yo no lo tengo tan claro, fíjate. Yo creo que, o sea, a mí me gustaría que fuese así. Yo creo un poco más como tú, que hay algunas crisis que han sido bastante controladas, que ojalá den pie para justamente ir construyendo una estructura más justa, más democrática, pero yo creo que falta harto, porque todavía la concentración del poder económico que tenemos es tan brutal, y el poder económico tiene en sus manos tantos satisfactores de derechos fundamentales, que en el fondo ahí se produce una dificultad enorme para que efectivamente podamos hablar de esta cosa tan comunitaria, porque yo siento que el hilo se suelta hasta un tope. Pero hace 5 años, Mané, Sí. no lo podría haber dicho de esa manera. Estoy de acuerdo. Porque estaba todo justificado. Pero yo no lo veo como... creciera. Sí, lo que pasa es que tú dijiste que este año... Perdón. Sí, no, yo preguntaba, y le quería preguntar a Felipe si la misma lógica de un modelo de economía o de un sistema de economía abierta, ¿no será que lo que ha ocurrido en Chile es que hay poca competencia? O sea, esto es un sistema de competencia, pero no hay competencia. También. O sea, parece un nuevo actor, por ejemplo, que quiere entrar al mercado, al retail, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? No instala nuevos supermercados, sino que compra un porcentaje de los supermercados ya existentes. ¿Por qué? Porque ese mercado ya está saturado, está repartido y tú entras a la mesa y tienes que tener un capital para decir, esto me corresponde a mí porque yo... Yo creo que ciertamente hay puntos, lugares en la economía chilena que son más cuestionados en ese punto. O sea que la economía, eso, pero también es que, como reflejo de algo que no es solo la economía, que son las dimensiones del poder. El poder, exacto. Yo creo que lamentablemente tenemos la mala suerte de que Chile es un país muy chico, entonces tiende a darse mucho más esta agrupación pequeña en algunos lados. Yo creo que quienes por lo menos promovemos el tema de una economía libre de mercado, lo que hay que combatir precisamente es que se dé eso. Y sobre el 2012, yo quería hacer un punto que es importante y que me parece rescatable del 2012, es la mayor creación de sociedades
o sea, la mayor cantidad de sociedades constituidas durante el año. O sea, la facilidad que hayan más personas que creen sociedades y que pueda darse esta diversificación que tú mismo decías. Yo creo que por ahí va el punto. O sea, cómo se van mejorando los distintos espacios también hacia el 2013 y en adelante. No va por la concentración. Esto no, para mí no es un cambio de la concentración del poder de si hay un compadre que tiene el poder monopólico privado o si se lo damos monopólicamente al Estado. Para mí es igual de problemático eso. A mí me gusta que la sociedad se haga cargo de muchas formas en eso. O sea, que haya muchas personas que ojalá puedan involucrarse en eso. Hay algunas áreas que son más complejas y que tienen dificultad a que eso ocurra. Pero de todas maneras hay muchas otras donde sí puede darse. Entonces, ¿Cuáles? ¿En cuáles puede darse? no, No, algunas que farmacias requieran... No, Claro, ni farmacia, ni no, farmacia sí supermercado. puede. Si se puede dar, no requiere una alta... Pero Pero hoy en la día práctica no se da, farmacia porque dentro de independiente que no- monopolio. Pero si lo que yo estoy diciendo es que en los lugares donde hayan esos focos hay que combatirlo. O sea, ¿Y quién lo hace? ¿El Estado? ser libre mercadista no significa ser protector de las empresas, sino de la libre empresa. O sea, que las personas Pero- pueden pero emprender sería- en eso y competir. O sea, yo Y creo no se- fielmente en eso. ¿Y no sería considerado, por ejemplo, una intervención absolutamente ajena e impropia que establecieran, por ejemplo, límites de cuota de mercado? Es que depende cuál sea el escenario, es muy difícil ver porque hay algunos lugares donde tú tenés, o sea, existen desde monopolios naturales hasta otro tipo de casos, pero para no ir en detalles de eso, yo creo que el rol del Estado es precisamente velar por que esa libre competencia se dé. No sustituirla, porque eso yo creo que al final la tranca. Y es igual que trancarla como no hacer nada. Pero Felipe, a mí, yo he escuchado hartas veces Sí. ese discurso, pero... Es claro, que yo creo que una fantástico, vía fantástico. en la cual se hace Pero que es suena- acelerar, por ejemplo, la creación de empresas, los procesos de trámite de Es que sé empresas. que suena súper bien, pero cada vez que el Estado se quiere meter para tratar de regular, para fiscalizar, justamente los libremercadistas dicen, no, pues ¿cómo si el Estado tiene? ¿Por qué el Estado va a tener que acá decidir qué es lo que quiere el consumidor consumir, digamos? No, ¿te pero es fijas? que hay Entonces, hay cada formas vez y que pero formas de siempre cómo tú pasa. haces eso. Porque tú podrías decir, Y eso te pongo un ejemplo, tú podrías decir, en esto, lo único que se va a vender y al precio que se va a vender, estoy poniendo un extremo, es este. Ahí yo estoy pasando a llegar finalmente la libre competencia que se traduce después en innovaciones y también mejores servicios para las personas que están buscando esos servicios. Entonces, es muy distinto a que tú tengáis, por ejemplo, un tribunal de libre competencia que evalúe cuando no se está dando esa libre competencia en un lugar y tome medidas al respecto y sancione también cuando no se da. Es distinto crear megaestructuras que funcionen permanentemente a zanjar... Es que ahora tenemos un tribunal y la Claro. verdad es que en la práctica la libre competencia no está. O sea, y ahí está más que el concepto de libertad. O sea, más allá de la libre competencia. A mí lo que yo quería decir es que me preocupa Pero- que todas las definiciones en torno al sistema o las mejoras se circunscriban al tema económico y a la creación de empresas o al emprendimiento, que me van a perdonar por esa palabra, a mí como que no me dice nada, es como una palabra de moda que supone que es como, no sé, como una cosa de vamos a fortalecer tu creatividad y vas a pasarlo súper Bueno, hay bien. varias palabras que se ponen de moda. Empoderamiento. Empoderamiento. Yo no estoy hablando de emprendimiento, estoy hablando de la creación de empresas. Que Por eso, se es creen que a mí me sociedades. parece que eso es una Y parte del entendiendo proyecto empresa, sociedad. no estoy haciendo una industria que echa humo. No, sí. No, pero en el fondo si nosotros queremos tener una sociedad más justa, más equitativa, donde de alguna manera todos y todas tengamos un espacio, por ser lo que somos, hay que partir, o sea, el tema económico y el tema de la creación de empresas es una parte, pero no podemos partir de eso y pensar que a través de la generación de empleo, entonces cada uno va a tener plata para después comprar lo que quiera y esa es la libertad. Estoy simplificando, yo sé ponerlo Sí, en yo términos estaba súper burdos, pero... haciendo un punto nomás. Pero, no, yo lo sé, pero lo que quiero decir es que como estamos hablando, como evaluando 2012, pensando en 2013, yo quisiera para el 2013 y pensando en que se vienen campañas presidenciales y parlamentarias, que justamente se diera, por un lado, un debate súper profundo en términos de cuáles son los ejes sobre los cuales queremos construir la sociedad. Y dos, una cosa muy concreta, porque no nos quedamos nada en verdad con decir todos queremos paz y amor, sí, todos queremos paz y amor, sino que súper concretamente cómo se traduce eso en políticas públicas con enfoque de derecho que garanticen que los derechos fundamentales son ejercibles y que si no se ejercen y son vulnerados, bueno, son reclamables y haya reparación en torno a eso. Yo creo que
que por supuesto que eso hay que priorizarlo, hay que ver usted- por dónde se parte. ¿Y ustedes creen que las campañas van a finalmente acoger esta... o vamos a terminar en mucho marketing y figuras? A mí me da mucho... Porque a mí me parece, o sea, no sé si la palabra es sospechoso, pero preocupante el silencio. O sea, yo hasta el momento no escucho, ni sé de que haya grupos que estén trabajando en propuestas. No, A como mí- que todos están esperando marzo para ver cómo partimos. A mí me llama mucho la atención porque efectivamente lo que hablábamos recién, o sea, estos tipos yo creo que no aprendieron la lección que ocurrió con las municipales, o sea, llama la atención que hoy día escuchaba a Jimena Rincón diciendo que son las candidaturas de ella y de Orrego son candidaturas propositivas, que tienen un discurso político bien definido. Pero sin embargo, yo no sé si es que es un problema medial o qué, pero yo busco las cosas, dónde están esas reales definiciones y no me cuesta encontrarlo. Estamos a pocos días de la primaria De la DC. Hay debates, pero realmente me doy cuenta que cómo están relevando sus candidaturas es simplemente a través de estrategias de marketing político. Es decir, que uno va a tener pancarta, el otro va a tener pancarta. No sé si te has fijado que uno va a hacer más puerta a puerta. Creo que están desenfocados nuevamente. En términos puros de comunicación política, creo que no son capaces de construir un discurso que pueda decir, ¿sabes por qué Rincón es distinta a Orrego o viceversa? Digamos, que realmente creo que son las señales que hoy día está dando la ciudadanía en todas estas dimensiones que hemos hablado. No se está dando eso y por lo tanto, nuevamente, este arrastre de las clases políticas no está sabiendo adaptarse. Yo creo que hay una diferencia. O sea, yo entiendo que puedan demorarse en sacar las definiciones concretas. O sea, sacar su programa de gobierno y para eso están armando equipo. Tampoco me gusta el ejemplo de lanzarse la propuesta de que con tanta plata yo tengo un encargado secreto y saco los campamentos del país, como hizo un candidato por ahí. Pero lo que yo no creo que se pueda dar es el tema del silencio y me preocupa más, porque... si tú veís, incluso el otro día fueron a un programa de televisión, Orrego y Jimena Rincón estaban discutiendo ahí. Y discutían diferencias que, si bien no era un plan programático, eran diferencias en algunos puntos. Hacían su énfasis. Lo mismo se ha dado en algunas cosas también entre Goldman y Alan. En el fondo, quien está callado totalmente... Me encantaría que me dijeras cuál es la diferencia entre uno y otro. No, pero me refiero a han hablado. Yo no soy vocero de ninguno en particular. Pero por lo menos estamos fijando la diferencia y no es lo que proponen, ¿eh? Claro. Sí, pero igual empieza, es un proceso. Yo creo que es un proceso empezar a ver cuáles son los énfasis y después ver en concreto, porque... La pregunta es si van a llegar a tiempo. Exacto, a mí me pasa al Yo revés. no Yo sé. Y esperaría... la pregunta es quién se lee, cuánto ¿Y quién se se lee. lee? No, si a veces los Sí. programas La ni siquiera los propuesta en candidatos ni siquiera hacen programa. ¿Me entendí? Hoy día no están haciendo todo, no tienen programa. Por eso, son énfasis Porque, también. de nuevo, O sea, ¿qué parten, capacidad yo creo tú un tienes, proceso. ¿qué capacidad tú tienes de delinear un discurso político? ¿De qué manera tú eres capaz de construir una interpretación de tu mundo? ¿Me entendí? Esa cuestión no está pasando, son puros flechazos que, bueno, claro, se adaptan muy fácilmente a la televisión o a la publicidad política, pero no son capaces de construir, ¿me entendí? Interpretaciones sí. grandes, Yo- que decir, ¿sabes qué? Bueno, Yo eso voto lo- por esto. Pero yo creo que el silencio eso lo anula. Pero a mí me gustaría ir a lo que se ve en Estados Unidos con los debates. Eso de que Hay hay una diferencia. interpelación Frente a frente. precisa frente a frente. Sí, Eso lo encuentro interesante. Es otra cultura. Ojalá pudiéramos ¿Tenemos que terminar? Sí, tenemos que terminar. Bueno, vamos a plantear la pregunta para el próximo año. No, para lo que viene, pero sí, sería bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, que estos personajes públicos me dijeran qué país sueña, me bastaría con eso incluso, para tratar de ver qué diferencias tienen, qué Yo estoy de acuerdo aproximaciones que hay que económicas. partir por cosas gruesas. en Por esta cosas etapa. gruesas y después ir aterrizando. Bueno, terminamos esta edición, quiero agradecerle a los invitados nuevamente, Muchas gracias. María Inés, Fernando y Felipe. Gracias. Hasta la próxima, chao. Agenda propia por biobiochile.tv.